Julia Navarro, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Es verdad que escribiste todo esto. Es verdad. O sea, impresiona. Y uno más que te falta. Y me falta uno, Sí. encima me falta uno. Impresiona, no me animo ni a mirar, pero acá debe haber 1000 y pico. Sí, Dime quién soy es un libro que pasaba de los 1000 y pico, Dispara ya estoy muerto, casi los 1000, todas mis novelas son extensas. Son ediciones de bolsillo, están más pequeñitas, pero el libro más corto que he escrito, que fue La Hermandad de la Sábana Santa, pasaba de los 500. ¿Disfrutás, te pesa ser una autora tan vendida? ¿Te gusta esa conexión que tenés con tantos públicos? ¿Y cómo se dará? Porque vos venís del campo del periodismo político. Sí. ¿Qué hiciste para merecer esto? He tenido mucha suerte, he contado desde el primer libro con el favor de los lectores y les estoy inmensamente agradecida. Cuando uno escribe, por lo menos yo, escribir es querer comunicarte con los demás, de manera que naturalmente que aspiro a tener el mayor número posible de lectores. Es decir, yo no quiero tener 100 lectores, 1000 lectores, quiero tener cuantos más mejor, porque en definitiva tengo ese ansia de comunicarme con los otros, es decir, yo creo que esa es una ambición absolutamente legítima. ¿Cómo paso del periodismo a escribir novelas? Bueno, tampoco fue un salto en el vacío. Yo había escrito libros, pero libros de política, libros de ensayo, de manera que ya estaba un poco entrenada. Y al final, además, yo creo que el periodismo y la literatura son caminos paralelos. Los periodistas contamos historias reales con personajes reales y el novelista escribe una historia que es fruto de su imaginación con personajes fruto de su imaginación, pero al final se trata de contar una historia. Y yo creo que está en el ADN del ser humano el de contar y escuchar historias. Yo me imagino a aquellos primeros hombres que estaban en las cuevas, que se ponían alrededor de un fuego y que intentaban buscar explicaciones a los fenómenos de la naturaleza e inventaban cuentos, ¿no? Y había el resto de la comunidad que les miraba con ojos absolutamente embobados cuando se inventaban que había tal Dios que era el que hacía retumbar el cielo y por eso de ahí los truenos. Entonces, el contar historias es algo que va en la naturaleza humana. ¿Cómo nace y cómo crece El Canalla? Tony Spencer. Pues este es un libro que yo no habría podido escribir si no tuviese a mis espaldas más de 4 décadas del ejercicio del periodismo. Es un libro sobre el poder, es un retrato de la sociedad de hoy, es también un viaje a la parte más recóndita y oscura del ser humano y al mismo tiempo es una reflexión sobre la sociedad en la que vivimos, que es la sociedad de la comunicación. En los últimos 20, 30 años han cambiado todos los paradigmas de nuestra sociedad a través de las nuevas herramientas de la comunicación. Ha cambiado la sociedad y por tanto también hemos cambiado y estamos cambiando nosotros como individuos. A veces yo creo que no tenemos el tiempo para reflexionar de verdad sobre lo que está significando toda esta revolución de la comunicación y es una reflexión porque a mí me preocupa y yo me pregunto si somos más manipulables, si las personas somos más manipulables hoy que lo podíamos ser antes y a veces yo misma respondo que sí, que somos más manipulables. El poder debe tener un atractivo muy especial para que un hombre haga cualquier cosa con tal de conservar, de acrecentar, de tener el poder. Y cómo son las relaciones amorosas también dentro de esa estructura y dentro de este canalla, dado que mucha gente que nos está viendo no leyó el texto, ¿no es cierto? Claro. Esto es, como decía, un retrato en blanco y negro de la sociedad de hoy. La historia es la de alguien que tiene éxito en la vida, tiene una gran agencia de comunicación, pero no una agencia de comunicación porque yo creo que hay que distinguir lo que es la publicidad que nos ha acompañado siempre, de compre usted este detergente o este coche o este champú. Eso es una cosa y otras son esas grandes agencias de comunicación que lo que quieren realmente es llevar a la opinión pública en determinadas direcciones. Esas grandes agencias que lo mismo son capaces de inventarse un candidato
para lanzarlo a la política, que en este caso, yo por ejemplo en este libro hablo del fracking, ¿no? Es decir, esas compañías energéticas que quieren obtener energía, que para ellos es más barata obtenerlo haciendo fracking en determinados lugares, sin importarles que destrozarán no solamente el terreno y el medio ambiente donde van a utilizar esas técnicas, sino que van a acabar con el sistema de vida que tenga la gente de ese lugar. Estas grandes compañías, ¿qué harán? Intentar convencer a la opinión pública del lugar de que el fracking no tiene ningún problema, de que además va a crear puestos de trabajo, e intentará comprar voluntades políticas para que les den los permisos. Es decir, las grandes agencias de comunicación son palabras mayores. No es voy a anunciar un champú, que eso es absolutamente irrelevante, como voy a llevar a la opinión pública en esta dirección, o voy a convencer a la opinión pública de que esta guerra es estupenda, o es decir, son palabras mayores. Y eso es de lo que se trata en esta novela, es una novela del poder. Y eso también es el mundo contemporáneo, ¿no? Como claro, vos es la hablas realidad. de tu experiencia como periodista, y es cierto, ¿no? Me parece que has mirado mucho el mundo contemporáneo, demasiado, lo has mirado como para encapsularlo dentro del periodismo. ¿Has necesitado otra cosa? Sí, yo en todas mis novelas siempre he tenido la ambición de contar una historia, pero que a través de esa historia yo pueda retratar una época. Salvo la primera novela, que era un thriller y que no tenía otra ambición que esa, el resto de las novelas tienen todas un porqué. La Biblia de Barro es una novela en contra de la guerra de Irak. Yo cuento una historia, pero en definitiva es una novela en contra de una guerra que a mí me parecía claramente un disparate e injusta. La sangre de los inocentes, que no la tienes aquí, era una novela en que yo reflexionaba sobre el fanatismo religioso. Dime quién soy y Dispara, yo estoy muerto son dos novelas en las que yo cuento el siglo XX desde distintos escenarios, desde distintos ángulos, pero intento repasar los porqués de un siglo en el que hubo dos guerras mundiales, en el que hubo millones de muertos, en el que crecieron los totalitarismos, en los que se cometieron unas enormes salvajadas. Y ahora, en Historia de un canalla, lo que intento hacer es esa fotografía de esta sociedad del siglo XXI. Y además vivís. Y además vivo. Y sigo escribiendo. Todos los días escribís. Sí, escribo todos los días. Escribir es un trabajo. Y eso los que venimos del periodismo lo sabemos. Te sentás y escribís. No es un problema de que tú digas, hoy no estoy inspirado y no puedo hacer el programa. No, estés inspirado, no, tú tienes que ponerte delante de la pantalla. Y yo, como periodista, lo mismo. Todos los días me he tenido que sentar a escribir. Y para escribir un libro es lo mismo, es una disciplina, sentarte delante de la pantalla de ordenador, y hay un día que te queda mejor, al día siguiente peor, corriges, vuelves atrás, vas, vienes, pero al final es un trabajo. Yo ahora estoy en Buenos Aires, he venido a la feria, estoy de promoción, pero cuando llego por las noches al hotel, yo saco la tablet ordenador y escribir. Me pongo a escribir. Julia Navarra, un placer escucharte y un placer tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y buena estadía en Buenos Aires y buena feria del libro. Gracias. Vamos a encontrarnos con Carlos Gardel en el próximo bloque y con Adolfo Bioy Casares. Parezco loco, ¿no es cierto? Pero bueno, son libros, son un espectáculo que evoca a Gardel y a Bioy y que estoy seguro que te va a gustar mucho. Enseguida volvemos.